el espacio para tratar este tema que vemos aquí, el efecto Estado de la respuesta frente a las violaciones de derechos humanos hoy, en este evento que organizamos como Red Lab o Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Ibero León, en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales y en general con todos ustedes, sin los cuales no tendríamos el evento como tal, y sobre todo gracias a la participación, finalmente la pudimos tener aquí, de la doctora Karina Anzola Bejer, licenciada en Sociología. Les leo un poquito de su semblanza, su trayectoria de vida, digamos así, más nos contará durante la sesión. Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Maestra, magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de General San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas de Flaxo, México. Fue profesora e investigadora de Flaxo, México, actualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus áreas de interés: derechos humanos, violaciones graves de derechos humanos, estudio empírico del derecho, sociología del derecho, política política, teoría política. Preocupada por el rol de las instituciones legales en la protección y defensa de la población en contextos de violencia. Es una línea que trabajamos también aquí en el laboratorio. Ha desarrollado líneas de investigación que combinan distintas áreas de interés: sistemas de justicia ante violaciones graves de derechos humanos, dinámicas sociojurídicas de la violencia y violaciones graves de derechos humanos. Algunas publicaciones disponibles en la biblioteca virtual de la UNAM, luego les podemos compartir más, mandarles las ligas y hasta trabajarlas, ¿no? En el 2024, Desapariciones y Regímenes de Violencia, Lecciones desde México. Este libro aquí hay muchos fans y muchos que trabajan en este marco. Sí, real. Las lógicas. De las lógicas de la desaparición y los regímenes de violencia aplicado a Guanajuato. Estamos Estamos trabajando eso para ver qué pasa en los ámbitos locales, municipales, desde acá. 2021, emergencia sanitaria por COVID-19, desaparición de personas, serie opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional. 2019, asertividad tradicional, las cuotas de género y su interpretación judicial. 2018, género y derechos políticos, protección jurisdiccional, derechos políticos electorales de las mujeres en México, entre otros, ¿no? Tienen que ver con el tema de la interpretación también práctica radical vivida de los derechos humanos desde lo jurídico, pero luego su aplicación, ¿no? Bueno, dejo la palabra a Karina, más que va a explicar. Fabricio, por la presentación, al Red Lab, ¿me escuchan o no? Ahí mejor, ¿no? A Red Lab, al laboratorio de resistencias a las desapariciones. La verdad que a Lourdes Contró y a los colegas del programa de derechos humanos de la universidad. Y bueno, a todas y todos ustedes, es un gran gusto para mí poder estar hoy. Finalmente se me hizo, por una cuestión de salud no pude estar cuando estaba previsto, cuando hicieron el lanzamiento y el seminario en octubre, sí, no, agosto, en agosto, y hoy es un gran gusto para mí poder estar aquí. Bueno, les voy a presentar un trabajo que he venido haciendo en el último año. Yo he estado hasta septiembre del año pasado, estuve de sabático. Entonces, esto que que les vengo a presentar fue el trabajo de mi año sabático. Y yo primero quiero compartirles algo de mi vida. O sea, ¿por qué esta preocupación por las desapariciones, ¿no?
o por el fenómeno de la desaparición. Y básicamente... Pues, presente no se escucha mucho, ahora sí, me tengo que acercarnos. Sí, pues, las desapariciones, yo nací en Argentina, como se habrán dado cuenta, ¿no? Llevo 26 años en México, pero el acento no se pierde. Y yo crecí, ¿no? En la dictadura militar, y las desapariciones, tristemente, en el marco del terrorismo de Estado, signaron mi infancia. Yo iba por la calle, tenía terror porque veía grupos de militares que paraban autos, bajaban a la gente, se llevaban gente. Y luego, como adolescente, con la vuelta de la democracia, con la transición democrática, la emergencia del movimiento de los derechos humanos en Argentina y el juicio y las iniciativas de justicia y memoria me indignaron. Entonces, cuando comencé a ver lo que pasaba en México, no solo en la guerra sucia, sino después se va a llamar la guerra contra el narcotráfico, con mis colegas, con otras dos colegas de la Universidad de Minnesota, Barbara Fry y Payne. Esto no puede quedar así, ¿no? Esto necesitamos pensar qué está pasando, porque la gente está desapareciendo, como ustedes saben, y no tenemos herramientas. Lo que pensamos es el Cono Sur, lo que pasa, cada cual piensa sus experiencias en el Cono Sur, y ahí surge esta preocupación por las desapariciones. Ustedes conocen algunos de los trabajos, pero este esfuerzo, lo que les voy a presentar hoy, tiene que ver con tratar de pensar a las desapariciones, o sobre todo al Estado, las respuestas del Estado frente a las desapariciones, no solo en México, sino también más allá de México, para poder pensar esto que yo le llamo el efecto Estado, ¿no? No sé si podemos pasar la siguiente. Bueno, los casos que trabajé o sobre los que estuve reflexionando son los de Argentina, las desapariciones en democracia de Argentina, las desapariciones de mujeres indígenas en Canadá y, por supuesto, las desapariciones en México, que es en México más de una década que estamos realizando investigación sobre el tema, pero un poco lo que quería preguntarme, lo que veía que estos tres países que son muy distintos, yo les digo Argentina, Canadá y México, no hace falta explicar demasiado por qué son muy diferentes. Los tres tienen desapariciones en democracia. Canadá tiene 5.000 mujeres indígenas desaparecidas desde la década del 70 hasta ahora. Argentina tiene niños desaparecidos, y hay muchísima gente desaparecida en democracia. Y bueno, México ya sabemos. En Argentina se creó una fiscalía de búsqueda de personas desaparecidas para estas desapariciones. En Canadá se creó una comisión de una investigación, se hizo una investigación nacional por la desaparición de mujeres que terminó en 2021 y hicieron trabajo, se creó, el gobierno creó una comisión y nombró comisionadas y comisionados, hicieron trabajo en todo el país para documentar, para desarrollar un plan de acción.
Bueno, en México sabemos, no les voy a contar la situación de México, ¿no? Tenemos, a partir de las desapariciones, se creó toda una institucionalidad, ¿no? Hubo un cambio legal, comisiones de búsqueda y demás. Entonces, la pregunta que me surgía es, en estos tres lugares tan distintos, tres países tan diferentes, las desapariciones no comparten un rasgo común, o la respuesta del Estado frente a las desapariciones tiene un rasgo común. Las políticas que se hacen son muy deficientes, ¿no? Las mujeres no se encuentran en Canadá, las cosas no avanzan, ¿no? Cada año cuando se hace el informe de esa comisión de investigación de Canadá, las familias, los colectivos de familiares de personas desaparecidas plantean que no se ha avanzado, no hay respuestas. En Argentina, los familiares de personas desaparecidas en democracia. Entonces, frente a esto, mi pregunta era, ¿pero significa que no pasa nada? ¿Que no tienen efectos estas políticas? ¿No? ¿Qué efecto están produciendo? Porque nosotros las estudiamos. Yo me he pasado mucho tiempo trabajando, tratando de entender cómo funcionan las comisiones de búsqueda, qué implica. Podemos decir que no hacen nada. Y en todo caso, esto significa que no tienen efectos. Y mi hipótesis, o lo que quiero compartir con ustedes, es que estas políticas sí tienen un efecto, pero no es un efecto orientado a resolver el problema, sino un efecto de creación de estatalidad. Esto es, siguiendo a Mitchell, lo que se llama efecto Estado. ¿No? Es esto, la respuesta a esa pregunta que yo quiero compartir con ustedes es que las respuestas estatales frente a las desapariciones pueden no ser efectivas en los términos que nosotros no necesariamente hay más personas encontradas desde que se instituyó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, ¿no? Si uno ve esa información, lo que vemos es que no necesariamente hay resultados contundentes, que se tardó muchísimo en hacer los protocolos, todo lo que ustedes saben. Pero producen un efecto Estado, crean una estatalidad. Y la noción de efecto Estado no la creo yo, por supuesto, tomo una definición o la perspectiva de Timothy Mitchell, que considera que el Estado es un efecto, no es una cosa, ¿no? Que el Estado no existe como una cosa, es un efecto de muchas prácticas y de muchas relaciones que establecen, y que en realidad el Estado está todo el tiempo generando efecto Estado, haciéndonos, creándose a sí mismo y legitimando su autoridad, ¿no? Y entonces es eso, es una multiplicidad de prácticas que se desarrollan para dar apariencia de unidad y coherencia a lo que no tiene unidad y coherencia. Y que eso lo hace a través de una pluralidad de actores, ¿no? Y de lógicas contradictorias. Esto es la contradicción, la tensión, la multiplicidad de actores, las miradas diferentes de estos actores. El efecto Estado lo que produce es esta idea de hay una racionalidad, hay algo compartido.
Entonces, no sé si podemos pasar al siguiente. Y yo con esto lo que quería era cambiar la mirada, porque si ya sabemos que estas políticas no están produciendo resultados, el punto es que si no están produciendo resultados, porque evidentemente no están guiadas por una lógica de la eficiencia, entonces sino por la lógica del efecto Estado, entonces lo que tendríamos que esperar es qué efecto Estado generan, qué tipo de orden generan, qué tipo de legitimidad proponen, cómo sistematizan la complejidad y qué tipo de legibilidad producen, ¿no? ¿Cómo esta ausencia la hacen legible? ¿De qué manera se hace presente esa ausencia? De alguna manera es cómo el Estado, a través de estas políticas, establece una serie de prácticas en las cuales reafirma su propia autoridad en algo que en un hecho como las desapariciones, que pone en cuestión de manera clarísima su capacidad para cumplir una función básica, la protección de la integridad física de las personas. ¿No? ¿Qué promesa tiene el Estado? Por un lado, de las pocas promesas es proteger la integridad física de las personas. Y la desaparición es tan contundente porque todo el tiempo está confrontando esta falla, está confrontando este hueco. Entonces, este es el punto. Porque siempre la pregunta que nos hacemos cuando queremos trabajamos sobre esto y estamos pensando cómo mejorar las políticas, es cómo hacerlas más eficientes, cómo hacer que se eficienticen. Y lo que yo me di cuenta es que, o lo que quiero plantear, es que no hay que dejar de lado el punto de la eficiencia, de que hagan las cosas que tienen que hacer y las hagan bien y se resuelva el problema, pero que no perdamos de vista que cuando metemos al Estado, lo que vamos a también convivir es con un efecto Estado, con esta lógica. Bueno, la lógica del efecto Estado justamente es una respuesta a lo que yo llamé la perspectiva de la eficiencia, ¿no? Estas perspectivas que asumen que cuando el Estado toma una decisión o desarrolla una política, lo hace para resolver un problema. Pensemos en la literatura sobre cumplimiento de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué los estados cumplen o no cumplen sus responsabilidades, sus obligaciones internacionales, los resultados de derechos humanos, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos siempre. ¿Por qué si se hace una ley que protege el derecho a la educación después no se implementa? ¿No? Y también las perspectivas que tratan de explicar por qué una vez que se institucionalizan derechos, ¿no? Esto no necesariamente se efectiviza. Lo que tienen en común estas perspectivas, que son muy distintas en sus tradiciones epistemológicas y en su objeto, es justamente esto, es asumir que las respuestas se dan para resolver un problema. La respuesta estatal se da o que se da exclusivamente para resolver el problema.
La perspectiva del efecto Estado, que es un poco lo que yo estoy proponiendo, es que las respuestas se dan para reafirmar, también se dan para reafirmar la autoridad del Estado. A la par que puede buscar resolver un problema, también se dan cuando el Estado responde ante desapariciones, ante otras cosas, para reafirmar la autoridad del Estado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de una lógica del orden, de generar un orden, darle orden a esto, que la desaparición es esto, el Estado está no cumpliendo con su obligación básica, ¿no? Entonces buscan generar un orden, buscan legitimar lo que están haciendo, buscan sistematizar la complejidad y la fragmentación y buscan generar legibilidad, es decir, poder leer algo que es muy difícil de leer, ¿no? Entonces podemos seguir. Bueno, la perspectiva de la eficiencia, que es esta que yo estoy tratando de complementar, nos plantea que para que una política estatal sea efectiva o resuelva los problemas que busca responder, pues no basta solamente una decisión normativa, una decisión de diseño, sino que hay cosas que tienen que pasar en el medio, que eso no es automático, que se alinean los intereses de las élites, ¿no? De la gente poderosa, que haya voluntad política, que si no, no va a pasar esto. Hay otras perspectivas más sociológicas que dicen, bueno, en realidad las organizaciones siempre tratan de legitimarse a sí mismas, no están guiadas por la lógica de la eficiencia, ¿no? Sino por la lógica de sobrevivir, cumplir, ¿no? Es decir, yo hice todo lo que tengo que hacer. O sea, tú no me puedes venir a decir que no busco. Si yo hice la ficha de búsqueda y la circulé, ¿no? Esta lógica de la legitimación de yo hice lo que me piden que haga, no me pueden pedir que haga algo imposible. La asimetría de poder, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, cuando las políticas tienen que ver con derechos de los sectores más desaventajados, en el caso de las personas desaparecidas, sabemos que en general son grupos desaventajados, más pobres, no son parte de las élites económicas, políticas o culturales. Esto tiene que ver con que estos grupos no tienen poder para implementar. A veces logran poner el tema en la agenda, cualquier similitud con la ley de desaparición es mera coincidencia, ¿no? Logran poner el tema en la agenda, para bajar un conflicto se lo institucionaliza, pero por otra parte, si estos grupos no tienen poder y recursos suficientes para continuar la implementación de esto, para seguir sistemáticamente la implementación, pues esas políticas no se van a implementar solas en el sentido que se espera. Y por otra parte, hay también toda una perspectiva que habla de la complejidad institucional, ¿no? De que cuando los problemas son complicados, requieren a muchas áreas, a muchos tipos de dependencias participando, y eso genera complejidad institucional. O sea, que es diferente la fiscalía con la comisión de búsqueda, con los policías, cada cual con una perspectiva distinta, y las Fuerzas Armadas y el gobierno del Estado y el del municipio, y cada cual con una lógica diferente, lo cual crea mucha complejidad institucional, y muchas veces esa complejidad institucional redunda en pocos resultados y mucha necesidad, mucho esfuerzo gastado en coordinarse.
No digo que no haya que hacer política simple, que a veces el exceso de complejidad es peor que el resultado. Entonces, permítanme ahora desarrollar cada uno de estas formas de expresión o de las lógicas del efecto Estado que yo les comentaba, ¿no? La primera lógica es que ante el Estado, cuando hay algo que es disruptivo, busca generar un orden, busca tener una respuesta. No puede decir, no tengo idea qué pasó con la persona desaparecida. Tiene que decir algo. Y lo que puede decir son muchas cosas. Decir, acá no desaparece gente, esa es una respuesta. ¿Cuántas veces la escuchamos, no? Pero otras veces puede ser reconocer, sí desaparecen personas, pero, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Esto que sabemos. O puede ser, sí, desaparecen personas, pero ya creamos instituciones, ¿no? O ya tenemos una ley. O sí desaparecen personas, pero ya las víctimas están participando activamente en las políticas. Esto es, el Estado, una de las estrategias o de las lógicas o mecanismos, digo, para seguir hablando de las lógicas, de la lógica es generar orden, ¿no? Y esta idea, un poco yo la tomo, la aplico al efecto Estados, tomando esta idea de la democracia de Lefort, de Claude Lefort, el teórico político francés, que plantea que en democracias el lugar del poder está vacío. Entonces hay que ocuparlo. Y eso implica dar respuestas, ¿no? No poder dejar cosas sin responder, ¿no? Y la verdad es esto, los estados generan orden, ¿no? Respondiendo o negando, o reconociendo después de un tiempo, o instituyendo. Y yo en los tres casos podría mostrarles la manera en que el efecto Estado operó en Canadá, en Argentina y en México, ¿no? Como esta generación de orden, esta lógica del orden operó. En Canadá, luego de mucho tiempo de mirar para otro lado, yo no diría estrictamente negación, pero mirar para otro lado, finalmente la manera en que se pone orden fue el reconocer que las mujeres indígenas desaparecían y que el Estado era responsable y tenía que dar respuestas. Tenía que dar respuestas con justicia epistémica, ¿no? Entendiendo, incorporando a las comunidades, impartiendo justicia o pensando en formas de justicia que sean significativas. En México, digamos, esto lo tomo, esto fue una reunión de los familiares de personas, las familias, con la secretaria de Gobernación, donde la secretaria de Gobernación, de Rosa Isela Rodríguez, planteó que las desapariciones, como atender las demandas de las familias, son una prioridad, ¿no? Que entonces también es otra manera de generar orden, ¿no? Decir, bueno, estamos priorizando, no es un tema menor, sino es un tema prioritario. Y en Argentina, estas desapariciones en democracia, la lógica o la manera en que se pone orden fue o es a través de la memorialización, ¿no? Por ejemplo, en una comisaría donde desapareció un chico en democracia, se convirtió en un sitio de memoria, ¿no? Para recordarlo. Y son diferentes maneras de poner orden, ¿no? Diferentes maneras de aproximarnos al problema, de que el Estado se aproxima al problema y diciendo,
No, en estos tres casos ninguno está negando, por lo menos en el momento en que yo lo estudié, desde 2016 en adelante, ninguno está particularmente negando, pero cada cual, en función de su contexto y de sus características, en Canadá vinculado con el colonialismo de ocupación, ¿no? y toda la demanda, la acusación al Estado canadiense de ser un Estado colonialista de ocupación en contra de la población indígena, o en detrimento de las primeras naciones, ¿no? La forma fue el reconocimiento. En el caso de México, otra vez decir las desapariciones son prioridad, ¿no? Es un problema que nos preocupa, no lo estamos negando, y en el caso de Argentina, donde el contexto es otro, tiene el contexto de la recuperación de memoria, de las desapariciones durante el terrorismo de Estado, en la dictadura militar, la estrategia conocida del repertorio es la memorialización. Además de hacer otras cosas, pero la manera de poner orden es decir, sí, reconocemos que esto es así y esta comisaría ahora es un sitio donde acá se desapareció una persona y ahora va a ser un lugar de memoria. El segundo efecto Estado, ¿no? La legitimación de la actividad, de la decisión del Estado de atender las desapariciones. No se legitiman. Hay una forma de legitimación de la práctica, de las políticas. El Estado se legitima o trata de obtener legitimidad para sí mismo, reconociendo o a través de las políticas o de las instituciones que crea. Y esto se produce a través de una narrativa, muchas veces, de creación de una narrativa estatal sobre el tema, ¿no? En el caso de Canadá, la vergüenza del Estado, la preparación de la deuda histórica con los indígenas, con las primeras naciones, y en otros lugares esa narrativa, incluso esa legitimidad, incluso la participación de las víctimas, como parte de, no es que el Estado cierra, muchas veces esa legitimidad se gana a través de decir, no, pero las víctimas participan, las víctimas están presentes, no, las víctimas están participando en las búsquedas, ¿no? Entonces, esta es la segunda, no sé si podemos pasar. Y acá, ¿no? Por ejemplo, cómo el Estado se legitima. Bueno, este es un discurso de Trudeau, ¿no? Donde cuando cuando se lanza el programa federal de Canadá para responder a esta investigación nacional sobre desaparición de mujeres y niñas indígenas, donde él de alguna manera reconoce las fallas del Estado y esta lógica del reconocimiento, ¿no? Donde hace este programa federal como una forma de legitimar al Estado, ¿no? En el caso de Argentina, este diagnóstico que se hizo de búsqueda de personas entre 1990 y 2013, ¿no? El Estado hace cosas para legitimar y esta es una frase también de la secretaria de Gobernación de México, dice, no es solamente propuesta del Ejecutivo, sino queremos trabajar con ustedes y que vean cómo son estos proyectos y si podemos tener la opinión positiva de parte de ustedes, ¿no? La participación también como una estrategia, pues es una demanda, hay que decir, legitima porque es una demanda, porque el movimiento de familiares de personas desaparecidas tiene una voz, ¿no? En el país. Entonces, no sé si podemos pasar. El otro efecto, o el tercer efecto Estado, es el de sistematizar la complejidad.
¿no? Vimos que para resolver estos problemas tienen que participar múltiples dependencias. En países federales esto además se multiplica, ¿no? Todo por 33, 33 fiscalías, 33 comisiones de búsqueda, 33 policías, ¿no? Muchas más municipios, ¿no? Y a eso súmenle los municipios, diferentes fuerzas armadas de seguridad, ¿no? Estrategias. Entonces, la manera en que se sistematiza esta complejidad es la creación de sistemas, ¿no? El famoso Sistema Nacional de Búsqueda tiene un nombre, esa desorganización, esa complejidad y esas lógicas contradictorias, se le pone un nombre, ¿no? Se le da una estructura, se trata de darle una coherencia a lo que no tiene coherencia, pero incluso esas normas, ¿no? Se pueden ver como normas donde después se pueden esgrimir y se pueden utilizar para decir tenían que hacer esto y no hiciste esto, ¿no? Lo mismo que los grupos de trabajo, ¿no? Hay grupos de trabajo diferentes que también se crean y son formas de sistematizar y son otra forma de crear efecto Estado. Crear un efecto de coherencia donde hay mucha... sí. Este es un dibujito que yo hice de las... Esa es la red de instituciones que están involucradas en la búsqueda de personas en México. Las fiscalías, las comisiones de todos los estados, la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías especializadas, ¿no? Este es el entramado institucional, el ejemplo del sistema. Todo eso está dentro del Sistema Nacional de Búsqueda. A todo eso le llamamos Sistema Nacional. Este esquema me pareció un esquema muy interesante para pensar esto. Y en Canadá no bailan mal las rancheras, y en Argentina tampoco, ¿no? En Canadá están también no sé cuántos programas con dependencias en las 15 provincias, no son 32, pero en las 15 provincias, ¿no? Entonces, no bailan mal las rancheras. Si hago este esquema para Canadá, seguramente, y en Argentina también es federal, entonces todo se multiplica por 24, ¿no? Entonces, sí, y finalmente, en la cuarta lógica del efecto Estado, es generar esto que dice Scott, ¿no? Finalmente, los estados tienen que crearse a sí mismos, ¿no? Los estados necesitan, para poder gobernar, necesitan crear legibilidad, crear catastros, crear mapas, ¿no? Crear registros, necesitan crear oficinas de estadísticas, porque si no, ¿cómo se pueden desarrollar políticas? ¿Cómo se puede gobernar? ¿No? Entonces, el efecto de legibilidad tiene que ver en desapariciones, es muy fuerte, porque como estamos ante la ausencia, de lo que se trata es de gobernar la ausencia, como se llama como titulamos a esta conversación, la idea de los protocolos, ¿no? Tener protocolos, donde hay de todo y después hay que hacer el protocolo para entender el protocolo, porque no es entendible, pero el protocolo tiene una función. Los registros, ¿cuántos registros tenemos? Aquí y en todos lados. En Argentina también hay un registro, en Canadá hay varios registros, ¿no? El registro de personas desaparecidas y no localizadas. El registro de personas detenidas. El registro de antemortem, postmortem, ¿no? El registro de las fosas, ¿no? El registro. Todas esas son formas de legibilidad, pero son parte del efecto Estado, ¿no? El Estado se está creando a sí mismo, está
dando, ¿no? Está produciendo este efecto. En realidad, el punto es que cuando estamos haciendo esto para resolver el problema de las desapariciones, al mismo tiempo el Estado se está creando y recreando a sí mismo, ¿no? Y no sé si podemos pasar. Entonces, bueno, mi propuesta era poder, ¿cómo pensamos al efecto Estado, ¿no? A las diferentes lógicas del efecto Estado. Bueno, son lógicas que están separadas, son lógicas que se interrelacionan, y yo lo que propongo es que estas lógicas están interrelacionadas, porque el orden y la legitimidad están vinculadas, ¿no? La legibilidad con el orden y la sistematicidad, o sea, el efecto Estado se retroalimenta en sus diferentes formas de manifestación, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir, también me interesaría que discutan y discutir esto, que podamos destruirlo o criticarlo, o qué otras cosas podríamos incluir ahí. Y bueno, reflexiones finales que me gustaría compartir con ustedes. Que las respuestas estatales frente a las desapariciones en estos tres casos no son efectivas en términos de justicia o de localización, y muchas veces ni siquiera en términos de implementación de la política propiamente dicha, pero producen otros efectos. Y ese efecto es el efecto Estado, ¿no? Generar una estatalidad. ¿Qué creo que aporta esta perspectiva? Bueno, toma en serio al Estado y su funcionamiento, que a veces de los derechos humanos o de los que venimos de ese mundo, digamos, no tenemos al Estado, lo vemos como una cosa a la que le demandamos, que ya sabemos que no nos va a responder, pero no nos tomamos en serio las lógicas del Estado. Entonces, la incorporación de la sociología, digamos, mi idea es decir, bueno, ¿qué aporta la sociología de los derechos humanos a la sociología del Estado, digamos, al análisis de estos problemas de derechos humanos? Bueno, lo que veo son dos límites de la perspectiva, ¿no? El límite interno es cómo pensamos la relación entre los componentes o las lógicas del efecto Estado, ¿no? Cómo la legitimidad se relaciona, a través de qué mecanismos, ¿no? A través de qué maneras se relacionan. Y por otra parte, el límite externo, que es esto con otras explicaciones, ¿no? De la inefectividad. Yo creo que no descarta la lógica de la eficiencia, ¿no? La idea de que pues, políticas tienen que resolver problemas, sino que la complementan, ¿no? Y nos hace pensar que cada vez que estemos demandando, ¿no? O que apostemos al desarrollo de una política, también habría que preguntarse qué tipo de efecto Estado estamos produciendo, cuáles son las consecuencias, ¿no? de ese efecto Estado. Bueno, aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de comentar algo del relato que apunté aquí, que es lo que me llamó la atención de la presentación. Es la primera vez que escucho esta elaboración, que va a ser una elaboración teórico-conceptual, primeramente, o sea, un marco de entendimiento que está creando, como marcos anteriores, que vamos probablemente a comentar en estos días con Karina, para tratar de darnos pistas, luces, cierto orden
para entender fenómenos, y entonces existen sociales relacionados con violencias, particularmente con las desapariciones, aunque me parece que justamente el efecto Estado de por sí lo podemos visualizar, aplicar tal vez, o no, vislumbrar de esta forma inicialmente, con la versión que saldrá, para otras políticas públicas, claramente, ¿no? Claro que más apremiante es, más grave es la situación cuando hablamos pues, de vidas humanas, de desapariciones, de ausencia, etcétera. Es un primer punto, ¿no? ¿Qué quieres? Sí, no, justamente, que yo lo que creo es que con desapariciones o con violencia letal, ¿no? Es el punto en que ahí son problemas que afectan a a la legitimidad del Estado, a la razón de ser, a la supuesta razón de ser del Estado. Entonces, sí que interpelan a las autoridades de una manera muy especial, ¿no? Llega al meollo, Al meollo. Digamos, al derecho humano a la vida. Exacto, pues. exacto. No quizás a otros que no son menos importantes, pero pues aquí se cuestiona hasta la propia naturaleza del Estado, la soberanía, etcétera. No pueden ni controlar la protección de la vida, etcétera, para que, no, me parece un poco ir ¿Para qué está? por ahí. Y además hay otro factor que muchos estamos viendo. También lo presiona externamente mucho en este ámbito, que en términos de desaparición, ¿no? Y otros, la presión externa es hasta mayor. Por ejemplo, de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo otras instancias, pero principalmente estas externas, pero que tienen tratados que involucran al país, que lo obligan y que son incluso utilizados como contencioso, como herramienta por las familias, pero que frente a esto el Estado tiene que responder, aunque fuera escatimando, simulando o bien adoptando el problema hasta cierto punto. Ahí se me ocurrió un ejemplo, voy en términos así, más casuales, pero cuando mencionabas, pues aquí en Guanajuato, muchos textos que también escribimos o hacemos se llaman así, de la negación al reconocimiento, la lucha de las familias de personas desaparecidas para tal cosa y tal cosa. Había una negación de las propias víctimas indirectas y directas, del propio fenómeno de la desaparición. Admitido el fenómeno de la desaparición por ahí del 19-20, se negó, no es impersonal. O sea, instituciones que son pedacitos de este Estado complejo, que activamente lo niegan con respuestas oficiales, por ejemplo, la Fiscalía. Ya el fenómeno de las fosas clandestinas, como un paso más allá y más desgarrador y grave, a partir de las desapariciones y los homicidios, ¿no? Que ya de por sí me parece que representan una crisis muy grave, pero pues ahí vamos un paso más allá. Y luego se llega a negar hasta términos que se usan, la fosa común, la fosa clandestina, el sitio de exterminio, etcétera, etcétera. Cuesta, ¿no? Hasta que en algún momento de la negación se pasa a una fase de reconocimiento, tanto de los actores, sus razones, como aquí le llaman la atención al problema. Pero en esa atención se esconden muchas cosas y muchas falsedades o parcialidades de esa acción, ¿no? Y luego, la fase siguiente, creo que se bifurca, así lo trabaja también Daniel Vázquez y otros, ¿no? Típicas de ciertos estados o del Estado mexicano del siglo XX, pero acaba, por un lado, lo típico era cooptar el problema o los actores que más protestan. Otra que hemos visto mucho acá, que también existe eso, a través de diferentes mecanismos estatales que podríamos, aquí no da espacio, pero mencionarlos puntualmente cuáles han sido en Guanajuato, incluyendo, ¿no?, cierto favor a las víctimas y acercamientos, pero parcial, divisivo. Pero por otro lado está la asunción, no al cielo, sino la asunción en la institución de la problemática como un trofeo. Yo lo defino así. Ahora las fosas clandestinas hace un año y medio o dos se han vuelto prácticamente un trofeo de la Fiscalía, tanto es así que excluye ya otros grupos como la Comisión de Búsqueda
o las familias, de ciertas búsquedas que se vuelven emblemáticas, pero son de la Fiscalía, y ahí tiene un control pleno sobre lo que sucede en ese sitio. La masacre de Salamanca, del 11 de enero, las cosas de todo el mes de enero y ahora en Juventud Rosas. Hay opacidad de lo que pasa porque hay menos actores permitidos ahí. La Fiscalía tiene el poder de hacerlo, a veces lo aplica, a veces no. Y entonces uno se pregunta por qué se está utilizando la información de alguna manera. Entonces, bueno, por ejemplo, yo ahí veo ya muy aterrizado lo empírico que vivimos aquí. No lo había visto así, pero parte de estas lógicas que mencionas superpuesta. Entonces sí me parece bien que se puedan interrelacionar una con otra. Hasta se me hace difícil distinguirlas. Una cosa es lo teórico, la definición, y otra puede ser un mismo fenómeno que explicamos, igual identificamos tres. No sé, si quieres. Sí, no, a ver, qué bueno claro, totalmente lo que tú dices, este efecto estado puede llegar a esta cosa de decir, finalmente una fosa se convierte en un símbolo de la tragedia y del horror, se convierte en un trofeo, ¿no? ¿Qué pasa con esa estatalidad donde ya esto en sí es un trofeo? Me parece que es un ejemplo clave. Y yo, una cosa que justamente, creo que sí, que los estados cambian su posición frente a los temas, no es siempre igual, y que cambian los contextos, y como cambian los contextos, cambian la necesidad de crear estatalidad. Y una cosa, yo justamente esto lo pensé, esto del efecto Estado, porque a mí me parecía que el catalogar lo que pasaba en México como mera simulación nos estaba dejando un montón de cosas afuera. Y fue una pelea, mi propia pelea con esta idea de que todo es simulación. Y yo decía, pero no. O sea, la simulación supone que nada importa. Y hay cosas que se hacen, ¿no? Hay cosas que se hacen. Entonces, tenemos que darle una vuelta, porque si no nos estamos metiendo un autobot también nosotros, ¿no? Sí. Entonces, es más que simulación esto, entonces la perspectiva de la simulación me parecía que quedaba sobre. Y ahí tengo mi pelea con Luis Daniel, ¿no? Que decir, bueno, en realidad esto tiene un efecto, no es pura simulación, ¿no? Y creo, coincido contigo que analíticamente tiene sentido separar estas dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con legitimidad, quién se legitima y quién tiene que legitimarse con esto, ¿no? Pero después, ¿qué implica a lo mejor crear orden? ¿Para quién es importante crear orden? Un orden, ¿no? A lo mejor para el gobernador necesita mostrar que está todo bajo control, pero a lo mejor hay otras dependencias que necesitan mostrar que encontraron una cosa o que están haciendo lo que están haciendo o que atienden el problema y atienden a las víctimas, ¿no? Entonces, creo que sí, que analíticamente nos sirve, pero que el gran desafío es ver cómo se vinculan, ¿no? Y ver si hay algunas que se vinculan, ¿sabes? Y también en determinados momentos, yo creo que en determinados momentos de este proceso de la negación al reconocimiento, de la ausencia de políticas, a la existencia de políticas, probablemente van surgiendo otras necesidades. Sí, y bueno, a mí se me ocurría también esta primera respuesta sobre el tema de la simulación. Yo puedo ser activista, periodista, y tener esa perspectiva para empujar una agenda y denunciar un gobierno. En cualquier aspecto de política de desapariciones de aquí puedo denunciar un tipo de acción que parece o es una simulación, y en parte lo es. Pero también puedo rescatar exactamente la misma acción y decir, bueno, pero efectivamente actuó. No lo dejó en la nada y dejó de negarlo.
también el estado de Guanajuato. Evidentemente, o sea, sería muy superficial para mí simplemente solo y siempre negación. Ahora, una cosa es estar en una marcha o escribir un artículo de opinión y denunciar algo que no avanza tanto como sería ideal para las víctimas, para la sociedad, etcétera. Siempre se va a encontrar una brecha. Otra cosa es denunciar algunos mecanismos que se quedan a medias, pero otra podría ser también rescatar eso. Por ejemplo, dos cosas, ¿no? Durante 5 años, el estado de Guanajuato, lo hemos denunciado ahora sí aquí el año pasado, no publicaba la cifra actualizada de personas desaparecidas en el registro nacional. O sea, el que ven los periodistas de Ciudad de México y los extranjeros. El registro que todos usan como fuente, o sea, eran 3.000 personas desaparecidas. En realidad eran el 50% más, 4.500. Hoy son 5.500. Y en ese registro salían muchas menos, o sea, ya era el estado con menos registro. Pero la Fiscalía Estatal de aquí sí daba el dato real correcto, nada más, por algún extraño motivo, ese dato no pasaba al registro nacional más visible. Pero con la investigación acá en la Ibero, siempre publicábamos el dato en el Twitter que tenemos, Desaparecidos Guanajuato, salía cada 3 meses el dato más real, más fehaciente, aún así sin cifra negra y todo lo que no está, pero era más o menos la realidad. En agosto del año pasado, tras diferentes insistencias y acusaciones de simulación de datos, que es un término de contencioso político, entiendo, a lo mejor no es... Textos académicos, sí, sí. Claro, ya se puede, o sea, depende ahí cómo se escribe, el estilo del investigador y así. Pero finalmente sí llegaron a publicar, finalmente ahora en el registro nacional está el dato quizás más fehaciente y actualizado en tiempo real. O sea, alguien no subía los datos ahí. Y por 5 años fue así, ¿no? Entonces era bastante impresionante. Es un ejemplo, o sea, alguien más dentro del mismo aparato, el Estado, en este momento, pues ya lo colocó ahí, ya asume el problema ya de forma diferente o narrativamente diferente, no sé. Curioso sería investigar qué mecanismo, pero ahí se puede investigar, preguntar a la fiscal especializada en qué momento dice, pues, también estaba aquí cuando hablamos del tema, o sea, no sé. Entonces es muy interesante lo micro, ciertas dinámicas, y eso no implica necesariamente tener la pelea con, sino hasta cierto punto llegar a colaborar con para que salga mejor que ese registro y que otro. Ahora la misma situación pasa con el registro de fosas. Publicaron un mapa, un registro muy insuficiente, pero lo publicaron. Casi no hay estados que lo publican. Nada más que está un poco mal. No está. Y si saben que está así. Y entonces, a ver cómo va. Ahí entra la sociedad civil, la universidad, puede aportar, etc. Pero es simulación lo que han hecho solo para decir ya cumplimos y palmear, ponerlo en un registro a fin de en algo que está también ahí en otra categoría, ¿no? En su protocolo, en su registro, en su informe final del año. En parte sí, pero pues hay que ver si hay voluntad política electoral, pues, que se quiera. No, entiendo la lógica de entiendo la idea de la simulación y la potencia que tiene. Me parece que sí es fuerte. Lo que yo siempre tuve una pelea por eso, pero con eso una pelea mía, y entiendo el uso político, pero o sea, solo lo que me parece, porque me importa que las víctimas tengan una respuesta y que las familias que están buscando encuentren a sus hijos, hay que entender estos mecanismos que funcionan y que abren y que cierran, ¿no? Porque si no, si inmediatamente todo es simulación, no es eso. Sí. Tampoco sirve, pero es eso y no nos vamos a pelear entre nosotros. Y creo que en la legitimidad y en el efecto Estado, como decías, los organismos internacionales, la comunidad internacional tiene una función
claro, ¿no? Porque, digamos, no sé, hoy estamos en otro mundo, ya no sé qué va a pasar, pero hasta hace poco a un Estado, ningún Estado quería que le digan que que tiene violaciones graves de derechos humanos generalizadas, ¿no? Un Estado que se considera buen miembro de la comunidad internacional es un peso, ¿no? Entonces, sí, eso opera de manera muy fuerte. Sí, un poco para ya, no sé qué es, para terminar unas consideraciones y ya dejamos espacio a preguntas, dudas o ejemplos que suscitaron todo esto. Todo viene del diálogo, ¿eh? No estaba preparado, pero sí hay muchas cuestiones. Bueno, otro ejemplo que se nos puede ocurrir, estamos trabajando desde la Ibero, con Serapaz, con otros comités, en un proceso de llamada memorialización, Salvatierra, en el mismo sitio donde en 2020 encontraron y el colectivo exhumó 81 personas en Salvatierra. Actualmente la pelea, hace 4 o 5 años, es para un sitio de memoria ahí, pero es una reivindicación del colectivo, no surgió desde el Estado la idea de hacerlo. Sin embargo, si bien ha sido casi ignorada, se ha dado muchas largas hasta 2024, con el Estado, la gobernadora actual asumió el tema parcialmente. En parte ha sido una promesa de campaña, ha tenido cercanía con las personas que ahí trabajaron y que ahí lucharon, etcétera. Entonces creo que hay una parte de sincera voluntad de hacer algo con esa petición, que es una petición popular, que es algo legítimo. Por otro lado del medallón es qué tipo de narrativa va a quedar plasmada ahí para la historia. La Ibero trabaja este tema de la disputa por la memoria, qué ha pasado, el esclarecimiento histórico y la manera de no culpabilizar a las víctimas, sino de asumir responsabilidades por parte del Estado, que si no directamente, indirectamente está comprobado el Estado mexicano, pero ahora sí, porque también es, obviamente el efecto este es complejo, en la parte local, sobre todo, las responsabilidades que tiene, porque sí ha habido una resolución de la Comisión de Víctimas, como consecuencia de esta voluntad política de la gobernadora, hay un texto escrito que dice que hubo violaciones graves a derechos humanos en Salvatierra, en este contexto, pero no precisa nada, es vaga. Entonces, por eso se va a hacer el sitio de memoria, pero no reconoce perpetradores, no reconoce si quien actuó mal del Estado, y entonces se reduce a como que un grupo criminal dejado ahí. Si no se hace un trabajo ahí, la memoria que queda pública todavía no es suficiente, podría parecer simulada, usemos otros términos, pero sí insuficiente para el proceso que se da. En cambio, si hay otros testimonios, las entrevistas que realizamos, por ejemplo, muchas, ciertas carpetas, sí nos dicen que antes de descubrir esas cosas se sabía. No se sabía en personal, la autoridad sabía. Entonces, igual como los feminicidios de Ciudad Juárez, del campo algodonero, se sabía que cíclicamente, periódicamente, mataban a las mujeres y las desaparecían. El Estado, después de un rato, no hizo nada. Bueno, entonces lo mismo es como puede llegar a una sentencia así también ahí. Ahora, si llega a la sentencia final, al menos en el proceso de, que a lo mejor va, pero en el proceso de memorialización debe de quedar algo de esta historia que descarga incluso la culpa que tienen todavía injustamente las familias como si fuera su responsabilidad, la pasa al actor que tenía poder ahí, el Estado, poderes fácticos de varios tipos económicos y criminales, ¿no? Bueno, era mi último ejemplo que me suscitó tu exposición. Aquí hay otros, pero para dejar ya después de espacio, ¿no? Vamos a abrir preguntas. Sí, sí, claro. Ahí va. Pero primero, cuando nos mencionabas o presentabas el esquema de sistematización, me imaginaba lo que está pasando con la IA, que se va alimentando paulatinamente
con todos los elementos que se van generando. Y así las se va viendo. Lo más grande. Creo que mejor sí. Porque están grabando. Yo tengo una pregunta. Sé que el Estado finalmente va obteniendo ciertos beneficios por este proceso, en cuanto se va dando en esta dinámica de la desaparición. Pero mi pregunta sería, ¿habrá otras instituciones, como decimos aquí en México, también por ese término, que jalan agua para suplir, entiéndase, instituciones educativas, empresas, o incluso las mismas instituciones religiosas, que finalmente también pueden terminar alimentándose de estos procesos? Pienso, por ejemplo, el caso particularmente voy a hablar de la iglesia, porque yo doy una clase que se llama Universidad Religiosa, y están mis alumnos para mí. Perfecto. Pero en el caso, por ejemplo, cuando Francisco va a Canadá, una de las acciones que le pedían precisamente los grupos indígenas, acciones originarias, era que pidiera perdón por los abusos que la iglesia en su momento tuvo y que también estuvo involucrada en las desapariciones forzadas. En las escuelas residenciales. En las residencias, en las escuelas cartas. Finalmente, bueno, pues hay una participación eclesial, Francisco estuvo ahí presente y la gente dijo, mira, Francisco fue, no sé si pidió perdón o no pidió, pero al final hubo una situación ahí donde la iglesia tuvo una participación. Aquí en México tenemos diversas instituciones religiosas que también se involucran de manera directa, simbólica, en las familias buscadoras, pero también no hay como más participación activista por parte de las instituciones, salvo la presencia de ciertos ministros religiosos que están ahí. Y en Argentina creo que sucedió algo similar, ciertos grupos religiosos que también se involucraron en este problema de las desapariciones, pero a su vez estaban muy vinculados a instituciones gubernamentales apoyando todo el proceso. Entonces, sí sucedería esto, así como el Estado se va nutriendo y de alguna manera se va posicionando frente a eso. Las instituciones religiosas o instituciones de otra índole también tendrían ciertos beneficios para involucrarse en esta finalidad. Tomamos, respondo, tomamos varias o me parece. Sí. Hola, doctora. Te agradezco la conferencia. Antes de las preguntas que quería estructurar, quería agradecerle por sus teorías y por sus textos, porque en un contexto tan conservador como el guanajuatense, el hecho de leer sus textos, sus libros y sus posicionamientos antisistémicos y estructurales, créanme que han sido un refugio, aún como estudiante en una universidad como la Universidad de Guanajuato, aún siendo pública, créanme que fue un refugio y gracias. La otra, bueno, ya en temas de preguntas más como teóricas, ¿por qué efecto de estado y no outputs de Easton? ¿Cuál es la diferencia entre los outputs que plantea Easton y el efecto de estado? O en realidad el efecto estado es un conjunto de outputs, es lo que yo mencionaba. La otra pregunta es, ¿el efecto de estado y el régimen de violencia crecen de forma paulatina? Son distintos, ¿no? Esa es esta cuestión. Luego teníamos una, entonces yo luego lo trabajábamos, pensábamos que era como capitalismo, luego el régimen de violencia, luego las redes de macrocriminalidad, y luego las lógicas de la desaparición. ¿En dónde entra el efecto estado? ¿Sí? Y la última, pero no menos importante, el efecto estado favorece o está dentro de esto que plantea Gramsci de la economía y de los subordinados y de los dominados en un contexto tan neoliberal y tan conservador como es
justamente que las personas ya están tan acostumbradas a un régimen panista, religioso, conservador, pro vida, que pues siguen votando por el mismo partido. Esto cito a un profesor, el doctor Carlos Tarea, que dice: a mayor inseguridad en Guanajuato, mayores votos por el PAN, ¿no? Entonces, es la idea. Y nuevamente, la quería. Bueno, pues también muchas gracias, Karina. Yo te quiero preguntar, especialmente por el caso de Canadá, que me dejó un poco sorprendida lo que nos cuentas. La pregunta es, a partir de las desapariciones, si las familias fueron las que se organizaron, o cómo funciona el movimiento allá, y si la desaparición sigue siendo sistemática, por focalizar en la época, en el territorio, ¿cómo está? Si me pudiera contar más sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Si me parece, respondo respecto de tu pregunta. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Creo que tiene dos partes esa pregunta. Una primera, es decir, toda institución en interacción con otros actores va a modificarse y va a adaptarse, ¿no? a esa situación. Y eso me parece que el Estado y cualquier otro tipo de organización, iglesias, organización. Creo que el punto del Estado es que el Estado es una organización distinta y sobre todo, no, porque es la que tiene que generar orden, por lo menos su mandato es generar orden, ¿no? Entonces, los efectos del Estado son los efectos que busca generar el Estado son distintos, ¿no? Son de alguna manera autojustificatorios. No sé, en una iglesia o en una organización no gubernamental no tiene la misma responsabilidad, pero incluso tampoco tiene la misma responsabilidad legal. El Estado tiene que responder legalmente, ¿no? Entonces, creo que ahí aparece otra dimensión que las otras instituciones u organizaciones no tienen. Eso es lo que diría. Pero sí, bueno, el Papa también es un jefe de Estado, ¿no? El Papa es un jefe de Estado. Entonces, creo que ahí esa sería parte de mi respuesta. Respecto de tus preguntas, bueno, muchas gracias o sea, para una profe, lo mejor es que lo que uno hace sirva para pensar, ¿no? Para seguir pensando. Así que muchas gracias por lo que me dices. A ver, creo que ahí hay varias cuestiones. Si el efecto Estado es diferente al régimen, o sea, ¿cómo relacionaríamos el efecto Estado y el régimen de violencia, ¿no? Yo creo que el efecto Estado uno lo podría leer como una respuesta, ¿no? Como una adaptación del Estado ante un régimen de violencia que produce desaparición, ¿no? Es la manera en que el Estado responde a ese contexto que produce una movilización, que produce demandas, que produce presión, ¿no? Yo creo que es una pregunta. ¿Y cómo se vincularía con las lógicas de las desapariciones? Creo que nosotros hablamos de lógicas de desapariciones que son por qué en un lugar y en un momento puede desaparecer tanta gente y que no pase nada. ¿Por qué podemos admitir que la gente desaparezca y seguir viviendo? ¿No? Y luego hablamos de lógicas de resistencia frente a la desaparición. Esto, ¿qué pasa? Estos mecanismos, frente a estos mecanismos de control.
creo que el efecto Estado podríamos pensarlo como las lógicas de respuesta estatal frente a estas dos cosas, ¿no? Me parece que es una manera. Y bueno, y lo que tú dices que en tu marco con Fabrizio, ustedes van desde lo macro, ¿no? a lo más concreto y localizado. Creo que no podemos perder de vista que los estados son parte de un sistema global, ¿no? Que los estados tampoco, digo, yo hago, tu pregunta es súper interesante, porque yo ahora estoy poniendo al estado, ¿no? O pensando en el efecto estado, sobre cómo las autoridades o a través de qué prácticas el Estado construye estatalidad o se va construyendo una estatalidad. Pero los estados son parte de un sistema, ¿no? global, y en estos momentos con Trump y los aranceles, todos los días lo tenemos más claro cada vez, ¿no? donde estos estados tampoco... a ver, la Fiscalía de Guanajuato puede decidir, ¿no? qué hace, ¿no? No vamos a poner, pero a nivel Estado federal, los estados tampoco están en un vacío, como decimos, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente, que hoy la manera en que o quien desaparece, las múltiples formas que tiene la desaparición en el mundo, sí dan cuenta de un sistema y de un sistema de estados y de organización de la autoridad política, donde hay sectores que sí no se viven, ¿no? Que se consideran que no son llorables de la misma manera que otros, los migrantes en Europa, ¿no? Los jóvenes menos aventajados en México, a los que se tacha, y digo entre comillas, de criminales, ¿no? Como es el sentido común. Entonces, creo que sí hay conexiones que tenemos que mirar, pero que sí hay conexión, no es casual, ¿no? ¿Quién desaparece en Europa? Personas migrantes, los niños migrantes. ¿Por quién desaparece en Canadá? Personas indígenas, aquellas personas que se las mandaba a las escuelas, a los niños les sacaban a los niños, a las familias y los mandaban a estas escuelas residenciales manejadas por la iglesia, porque la iglesia católica, y no solo iglesia católica, donde eran centros de abuso infantil y muchos niños vivieron. Y el último cerró en 1996. O sea, no estamos hablando de algo que pasó. Y hace muchísimo, o que dejó de pasar hace muchísimo tiempo. Entonces creo que eso es interesante. Digamos, que hay que pensar que tiene que ver con este modelo de acumulación, esta forma también de organización política de este modelo de acumulación y qué pasa con personas que pueden ser, qué personas pueden ser desechables para el propósito. Y lo de Lourdes, sí, la organización vino de las familias, de madres. Hay grupos de madres, de hecho, tienen un día que es el día del vestido rojo, porque el símbolo es vestirse de rojo. Las madres se visten de rojo para buscar a sus hijas, los colectivos se visten de rojo, entonces hay un día del vestido rojo, y fueron las familias que se movilizaron y pusieron este tema en la agenda, porque como siempre sabemos, ¿no? Desaparece una joven en una reservación en el norte de Columbia Británica y otra en otro lugar, en un lugarcito en Manitoba. Y bueno, hasta que las familias empezaron a organizarse en un proceso muy similar al que vemos
nosotros aquí. Y, a ver, son 5.000 mujeres desaparecidas. La documentación empieza en la década del 70. De la década del 70 hasta ahora, ¿no? Pero sí hay madres que están buscando a sus hijas hace muchos años y de hecho hay zonas, ¿no? Hay un documental, hay un documental que se llama la carretera, la autopista de las lágrimas, donde es una autopista en Columbia Británica, donde desaparecieron más de 16 mujeres en el mismo lugar, porque no hay transporte público y tienen que hacer autostop, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno constante que se da que se empezó a documentar en la década del 70, ¿no? Pero sí hoy hay organizaciones de familiares, toda esta investigación nacional que se hizo en todo el país, y que ahora hay un comité que está siguiendo la implementación, trabaja con ellas y trabaja también con las autoridades de las primeras naciones, ¿no? Con los grupos, porque otra manera que había era dar en adopción a niños de comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos, pero bueno, esto es un poco las características del caso canadiense, pero sí hay un movimiento de familias, mujeres también. ¿Una otra pregunta? Bueno, entonces, antes de dar por... hay otra pregunta, si quieren, y ya con esta podemos cerrar. Nos escuchamos. Ahora un poquito menos más alto, a lo mejor ¿se escucha? ahí está, ahí Se van a está. escuchar antes de mí. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora su presencia en la situación. Creo que ha sido saber mucho la mente de nosotros ante esta situación y que somos los únicos, lo cual lleva a mi pregunta. Nosotros, como jóvenes, profesores o ciudadanos en general, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos proteger el instituto? No creo ser el único que esté hablando por sí en esta situación, pero la gran mayoría estamos aterrados por esta realidad en la que estamos diciendo que nos parece nosotros, antes a cualquiera que se dice, ¿qué podemos hacer? Gracias por tu pregunta, una pregunta muy dura, ¿no? Porque te habla de tu situación en un lugar donde los niveles de violencia son muy altos, donde es una realidad, ¿no? No es una entelequia. Yo lo que creo es, a ver, hay una cosa que sí es importante. Lamentablemente, las desapariciones no se distribuyen de la misma manera para toda la población, ¿no? Los sectores más pobres, los jóvenes más pobres, más desaventajados, son los que tienen en general con menos nivel educativo, desaparecen más, y eso hay que saber. Esta idea de cualquiera puede desaparecer en cualquier momento, bueno, no conozco exactamente la dinámica de Guanajuato, pero lo que nosotros vimos en los casos que trabajamos no es tan así, ¿no? No es que tú vas a ir a tomar una chela a un lado y vas a... O sea, no es así. Entonces, creo que... pero bueno, vivimos en una realidad violenta, ¿no? Entonces hay que tomar precauciones, digamos, estar comunicados,
tener el celular, pero y también hacer comunidad, ¿no? Pensar de qué manera organizarse para exigir que esto deje de ser así, no solo como respuesta individual, sino también como respuesta colectiva. Parece que acá los colegas Bueno, sí es una pregunta muy repetida en los eventos porque es una inquietud real y a la vez pues decimos siempre tratar de conocer el fenómeno, comunicarse, esto que acaba de mencionar Karina. Desde la universidad, no como Estado, pero también hemos dado la respuesta de crear protocolo comunitario de acción frente a las desapariciones de personas de la comunidad, es decir, estudiantes, trabajadores y sus familias directas. No se puede extender a todo el Estado, porque no somos la Comisión de Búsqueda, que todavía lo tenemos este año, seguro lo vamos a socializar más, lo vamos a explicar, que no tiene el fin de apanicar a la gente, sino al revés, saber que hay profesionales aquí, hay contactos con quienes tienen la autoridad de intervenir y que pueden ayudar en ciertos casos sin ni menospreciar la denuncia, ni criminalizar a chava que en ese momento estaba en algún lado y ya no aparece, porque ha habido casos también aquí en la Ibero, en el ITESO más, porque es más grande, y así. Sin embargo, es cierto estadísticamente también lo que dice Karina, que la mayoría importante de personas desaparecidas en Guanajuato también pertenecen a cierto sector loco social, lo cual no quiere decir que no pueda nunca suceder, pero estadísticamente incluso el homicidio, siendo aquí el primer estado de la República desde el 18 hasta ahora por homicidio doloso, no es que sea probable que te pase. Estadísticamente sobre 6.300.000 personas, ¿no? Aún así nos preocupa porque estas violencias generan miedo no procesado, que no podemos del todo verbalizar, decir, platicar. Y sí tenemos cada vez más espacios aquí para platicarlo y ponerlo en su lugar a ese miedo, ¿no? También con el ejemplo de las personas buscadoras, que sí, incluso de sus barrios y comunidades lo viven directamente cada día, ¿no? Pero aún así se han organizado. Entonces, otra posibilidad es poder platicar abiertamente del tema, analizarlo por lo que es, sin excesos de un lado y del otro, no ignorarlo, negarlo, pero tampoco exaltarlo y darle ese poder sobre nosotros, ¿no? Porque eso es hasta lo que se busca con estas violencias, ¿no? Inmovilizar, descafeinar, no sé, dar miedo, etc. Entonces, pues, justo aparte del diálogo es eso, me parece. Si quieres agregar algo más. No. Sí, les invitamos mañana. Hay un espacio que es más pequeño, es en un salón, pero es un espacio de clase, charla conjunta con Karina a las 11, ahí por el Centro de Cultura, con la Universidad Autónoma de Guerrero, en colaboración con, es decir, se van a conectar también estudiantes que tenemos de ahí, de una especialidad que es análisis de contexto y peritaje social, identificación humana, que trabaja estos temas desde expertise técnico, pero están trabajando con nosotros. La próxima semana tenemos otros espacios que están, va a salir la postal, ¿no? David Aguilar está aquí ahora presente, pero van a presentar trabajos de Zacatecas y de Ciudad de México con buscadoras o bien sobre el tema de las violencias. Pero no más para un poco el aviso parroquial. Y va a ser la próxima semana, jueves a las 11, ¿de acuerdo? Y ahí van a ver los postales. Entonces, bueno, para involucrarse, sí, voy a entregar la constancia y, bueno, voy a leerla solemnemente para que también sepamos por su participación en el seminario permanente que es este, ¿no? Desapariciones y resistencias del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones. Está a cargo de Edgar Monreal, que también ha organizado todo el evento, y vamos a seguir más o menos cada mes con la coordinación de incidencia, con otros eventos, ¿no? Y panelistas, etcétera, sobre estos temas.
que es de Redrado de León, por su presentación, gobernar la ausencia, efecto Estado, burocracias y respuestas institucionales ante la desaparición. Muchas gracias. Si quieren, todavía estamos por acá para platicar. Nos vemos a la siguiente. Gracias. Ya no.